Os doy la bienvenida a otro episodio de Librísimo. Dejadme que os recuerde que podéis suscribiros, dejar un buen me gusta o vuestros comentarios y que podéis disfrutar del programa en YouTube y en modo podcast en iVoox. Hoy vamos a hablar con Concha Perea, que nos va a presentar su última novela recién salida del horno. Se trata de Conjura de Otoño, una historia de la Guerra de la Reina Durmiente, publicada en este caso con runas, en la que la autora nos lleva de nuevo al mítico mundo de Terralinde, repleto de aventuras e intrigas. Concha Perea es licenciada en Humanidades y tiene una máster en Creación Literaria. Desde 2012 imparte clases de narrativa en Caja de Letras y es autora de La Corte de los Espejos, La Última Primavera y El Misterio de la Caja Betel, y ha editado la antología Cuentos desde el otro lado. También escribe libros de divulgación, como Simbología del Bestiario, Enigmas y Misterios a través de la pintura y Monstruos y Demonios en el arte. No os podéis perder esta charla. Aquí estamos con Concha Perea. ¿Qué tal estás, Concha? Bien, bien, aquí disfrutando del otoño veraniego que tenemos. Muy bien. Nunca mejor dicho, ya que estamos aquí por precisamente algo relacionado con el otoño, que es tu libro, que se titula Conjura de Otoño. Lo voy a leer para no... porque tiene el título es Conjura de Otoño, pero luego hay dos puntos. Una historia de la guerra de la reina durmiente. Y vamos a empezar por lo que siempre pregunto, que es ¿por qué este título? Pues este título, un poco porque cuando yo empecé a pensar en la historia, para mí estaba dividida en dos partes, que era el otoño e invierno, que es primero la parte de la conjura y luego lo que es la guerra, ¿no? Y yo tenía como muy claro que la parte de la guerra se iba a llamar la guerra de la reina durmiente, la guerra de la reina durmiente, pero yo iba escribiéndolo y cada vez me daba cuenta de que en un solo libro no me cabía todo ni de coña. Uh-huh. Entonces dije, vale, dos libros. Uh-huh. Primero, Conjura de Otoño y segundo, y además fue ese, como era la conjura y todo el libro transcurre en otoño, digo, perfecto, conjura de otoño, que además de eso, y luego vendrá lo que es la guerra. Entonces es un poco por eso, porque yo en un principio pensaba que fuera una sola historia, que era la historia de la guerra durmiente. Pero después de varios años intentando juntarlo todo en una sola historia, muchos borradores tirados a la basura, sin pena ni gloria, y tal, dije, mira, no. Hay que aceptar la realidad. No cabe en un solo libro. Uh-huh. Y fue cuando decidí que lo tenía que dividir en dos. Uh-huh. Además, este libro, digamos que nos remite a un mundo que tú ya, quienes te seguimos, pues conocemos, que es Terralinde, que es un mundo mítico donde hay criaturas míticas, muchísimas razas distintas, muchísimos personajes. Estuve haciendo un pequeño recuento en algunas páginas y es que, digo, bueno, es que escribí unos cuantos porque son además unos nombres muy sonoros, que luego te preguntaré a propósito de ellos, pero me gustaría saber qué relación entonces, que nos expliques qué relación tiene con La Corte de los Espejos y La Última Primavera este libro. Pues en realidad es una precuela de Uh-huh. La Corte de los Espejos y La Última Primavera. O sea, este libro transcurre 300 años antes Mm. de los otros dos. Y esta historia era una cosa que es que yo cuando acabé La Última Primavera, a mí me quedaron muchas ganas de contar la guerra y cómo Nicasia se convierte en Nicasia, ¿no? Mm. Era una cosa que tenía muchas ganas de escribir. Entonces, porque ya te digo, para mí La Última Primavera es un libro que está como muy, o sea, el arco que forman La Corte de los Espejos y La Última Primavera es como una historia que ya está muy cerrada y Uh-huh. escribir cosas que pasen detrás de ese arco no es tan interesante, no hay tanto que contar. Y sin embargo, para mí la historia estaba en el principio, en cómo Nicasia se convirtió en Nicasia, en cómo se desarrolló la guerra, en qué pasó durante aquellos años que luego ha dejado tan marcados a los personajes Uh-huh. en la primera historia, ¿no? Y era eso lo que me apetecía escribir y dije, bueno, pues mira, hay que liarse la manta a la cabeza y escribirlo. Entonces,
no podemos hablar de una saga en sí, sino me decías un poco antes de empezar a grabar que a ti más, o tú te inclinas más por lo que son las bilogías o duologías, no sé cómo llamarlo, o sea, que no sean Sí, trilogías en sí, sino que son como un libro y su continuación, y que en sí, este caso, aunque esto es una precuela, en realidad esto forma parte de otro arco narrativo. sí. Claro, son dos arcos distintos. Está el Ujú, arco de la corte de los espejos ujú, y luego estaría el arco de la guerra. ujú, Entonces, yo yo tengo una manía, que debe ser por el TDAH o por algo así, que las historias cuando se me alargan mucho me cuesta mucho trabajo leerlas. Entonces, para mí, una trilogía está bien, pero además yo como profe de narrativa veo que muchas trilogías tienen un problema, que normalmente suele ser que el primer libro está muy bien, porque es la presentación. Las presentaciones siempre es difícil no hacer una presentación interesante. El segundo libro siempre es el plot twist, con lo ujú, cual tiene todas las chichas y es muy interesante. Y en el tercer libro, a no ser que el autor sea muy bueno, flojean por algún ujú, motivo. ujú, Entonces yo estaba, cuando le daba vueltas a todo esto de las sagas, sobre todo las sagas en fantasía y demás, dije, ujú, bueno, pues a lo mejor una manera de evitar, por ejemplo, el relleno y evitar el de esto es, en vez de contarlo todo por narices en tres libros, se puede contar en dos ujú, o intentarlo en uno. ujú, Y fue cuando dije, vale, hay que evitar el tercer libro, como ujú, sea, hay que escribir las ujú, historias como mucho en dos volúmenes. ujú, Y es una idea que yo tengo un poco, pero eso ya te digo, estos son mis manías de profe de narrativa, que te pones a analizar mucho las estructuras de las ujú, novelas y las cosas y dices, la única manera de no caer en la tentación de meter un montón de relleno es hacerte la idea de que no puedes escribir un montón de páginas. ujú. Que Y, además también es cierto que en España escribir sagas es difícil, o es sea que difícil. también Mm. tienes que tenerlo en Hmm. cuenta. No sé si escribirla o publicarlas, porque la gente no te las No, publica fácilmente. escribirlas es súper fácil. Hmm, Publicar sagas hmm. es un deporte que yo no le recomiendo a estómagos débiles, la verdad. Y vamos a entrar un poco en Terralinde, porque es un mundo muy especial, donde pasan muchas cosas, hay muchas aventuras, realmente es un, casi yo diría que es, yo cuando leí en su momento La Corte de los Espejos y ahora que estoy leyendo este libro, Conjura de Otoño, lo veo un poco casi como un videojuego para mí. Todas las cosas que van pasando son muy, como muy lúdicas en el sentido de que hay un montón de cosas que suceden, un montón de intrigas, un montón de aventuras y es pura fantasía. No sé si yo creo que es fantasía épica, bueno, un tipo de Sí, fantasía épica. ¿Qué tiene la fantasía épica que te ha traído tanto como para dedicarle tantos libros y seguir en ese mundo, ¿no? a mí, a mí es que yo tengo dos géneros que son mis favoritos, que es uno es la literatura fantástica y otra es el género negro. Mm, Entonces a mí me encantan las historias de detectives, me encantan las historias que sean investigar un crimen, donde haya intrigas y haya enigmas y haya cosas que ir resolviendo, ¿no? ujú, Y cuando yo escribo literatura fantástica siempre pienso que ¿por qué no puedo tener lo mejor de los dos mundos? mm, O sea, ¿por qué no puedo tener intrigas, aunque no sean, los personajes no sean detectives, sí tengan que tener sus investigaciones, porque ujú, no puede haber bajos fondos en la novela, porque no. Sí, lo puedes poner, es literatura fantástica, tú en general puedes poner lo que a ti te dé la gana. Entonces yo siempre tengo la ventaja de que puedo escribir lo que me dé la gana, no tengo presupuesto de efectos especiales, y entonces no tengo por qué pensar en pequeño, puedo pensar muy a lo grande. ujú, Y, y es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho que las cosas queden muy épicas, me gusta mucho que el Sense of Wonder sea muy bestia siempre. O sea, yo es una cosa de... puede, a lo mejor no se me da tan bien pues escribir una escena romántica, o no se me da tan bien escribir a lo mejor otro tipo de... Pero a la hora de ponerte a pensar en épica y en escenarios ujú, enormes, me resulta fácil. Entonces, ujú. va, mételo. Ya. Y es porque en la fantasía épica, o sea, me refiero a como género en sí, ¿a ti te atrae personalmente porque todo es posible en realidad? Y no hay ningún tipo realmente de... Puedes hacer cualquier cosa, o sea, todo es posible porque... Claro, es que todo es posible. O sea, Ujú, cuando tú manejas, una de las cosas, yo siempre se lo digo a mis autores, a mis alumnos del curso de literatura fantástica, ujú, cuando empiezan el curso les digo, si vais a escribir literatura fantástica necesitáis una cosa.
Detrás de Laurin, en la historia interminable, lo que pone es haz lo que quieras, Mm, ¿vale? Y luego tenéis que recordar otra cosa, que es que el reino de fantasía no tiene fronteras. claro. Con lo cual tenéis abrazados a esas dos premisas y escribid siempre lo que os dé la gana, como os dé la gana. Ujú, Todo lo grande, todo lo épico que tú tengas, todo lo que a ustedes os guste y ujú, penséis que podéis meter, ujú, lo único que tenéis que hacerlo es coherente y creíble para el lector. mm, En el momento en el que tú consigues hacer eso, que es la parte difícil, claro. lo demás va para adelante. Y para mí eso es lo principal. Aparte que yo considero que en tus historias, bueno, que has escrito en este mundo de fantasía, hay una cosa que a mí me parece valiente, y es que, y yo creo que se está haciendo un poco más ahora quizás, pero hace unos años no se conocía tanto, o sea, no veíamos tanto eso, y es que intenta romper un poco con los clichés del género, que ya sabemos que la fantasía épica pues siempre va de señores, guerreros, héroes, bla, 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 y los personajes femeninos son como, pues no sé, accesorios, y tiene unas tramas muy poco interesantes, y aquí, sin embargo, en realidad o sea, el hilo conductor es Nicasia, Ujú. y hay Sí, sí. muchos personajes que son personajes femeninos, que son personajes además con mucha entidad, no son Ujú. damiselas, sino que hay, bueno, pues alférez, y hay un montón de, de, de eso, de personajes que tienen un gran peso y que tienen unas funciones muy importantes, son mujeres o son del género femenino, porque también hay Sí, sí. criaturas distintas, ¿no? Y No, a mí, en las novelas, tanto en La Corte de los Espejos, La Última Primavera como en Conjurado Otoño, el 75% de los personajes son femeninos. No es una cosa que a mí me saliera tampoco estudiada, ¿vale? ujú, Simplemente me sale así. Pero es que puestos a, no, a pensar, pues igual que cuando tú eres un hombre, te resulta más fácil pensar en tus términos de ser un hombre y vivir en un mundo más masculino, yo mm, pensaba, bueno, pues es que yo puedo hacer exactamente lo mismo. mm, Y no tengo que ceñirme, o sea, las mujeres tienen sus tramas, los ujú, personajes femeninos tienen sus tramas y pueden tener sus... Y luego si tú te pones a pensar en términos de literatura fantástica, las mujeres también pueden tener tramas muy grandes sin necesidad de que pierdan épica, que pierdan... O sea, ¿por qué no? Estás haciendo literatura ujú, fantástica y simplemente ni siquiera se trata de subvertir el rol, es simplemente que ellas ujú, manejen sus propios roles, manejen sus propios cánones y ujú, que empiecen a hacer su historia de la manera en la que ya crean. De hecho, en Conjurado Otoño hay 4 puntos de vista y 3 son ujú, femeninos, ujú. ¿vale? Y luego está Yadur que su trama gira muy en torno a su A hija. su hija. Ujú, Entonces es una cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Siempre, porque a fin de cuentas, cuando tú lees literatura fantástica, a no ser que leas autoras y demás, casi siempre el paradigma es que son ellos los que lo hacen todo. sí. Y cuando yo escribo digo, bueno, pues en este caso va a ser al revés. Ujú, Van a ser sí. ellas las que lo hagan todo. Y el punto predominante de la narración siempre va a ser el de una mujer. Mm, Porque o sea, es muy fácil encontrar grandes protagonistas masculinos. mm, Entonces, ahora lo suyo es hacer al revés, escribir mm. grandes protagonistas femeninas. Mm. Yo creo que también estamos viendo poco a poco un Sí. cambio en general en la fantasía épica hacia tramas un poco más elaboradas y personajes más diversos, porque hasta hace poco era pues eso, sota, caballo y rey, y era como, bueno, otra vez lo mismo, y quizás eso también desgastaba un poco el género, y creo que ahora pues ya se está intentando otras fórmulas, ¿no? Pero se está intentando otra fórmula. Yo, por ejemplo, cuando escribo, siempre tengo una norma que es romper el cliché. O sea, Mm, si tú sabes cuál es el cliché, si tú sabes, por ejemplo, que existe un cliché o una regla en la literatura épica o tal, pues tú dices, bueno, pues yo tengo que encontrar la manera de mm, romper ese claro. cliché. O sea, si tú dices, bueno, pues en este caso, por ejemplo, la rey gobierna, siempre va a gobernar, tienes un gobierno feudal, pero no gobierna un rey, gobierna una reina. Ujú, Y no es tampoco, o sea, han existido. Y esta reina, su problema principal es que no quiere casarse. Su ujú, corte, todo lo demás rey, todo el mundo le está forzando, cásate, cásate, cásate. ujú, Porque
los nobles sí viven en un sistema de matrimonio binario en el que tienen que haber un hombre y una mujer por las herencias y demás, entonces ellos sí están muy forzados a eso, pero esta reina, pues perfectamente Ujú. puede ser una reina Isabel de Inglaterra, ¿no? No quería casarse. O Ya, sea, oye, es que si te vas a si te casas contigo se muere la dinastía y se me la claro. pela muchísimo. Ya vendrá alguien detrás, pero yo no tengo por qué casarme. Ujú, Y entonces tú puedes ir jugando con todas esas cosas que además en muchos casos hay algunas cosas que te las inventas, pero en otras, como estudié historia, revisando un poco la historia, te encuentras muchas de estas rupturas de clichés, muchos ujú, de estos personajes. Y a mí es una cosa que es muy interesante. Ya te digo, si conoces el tropo, lo ujú. puedes romper. Claro. Y eso es una cosa que es interesante. Entonces yo cuando escribo pienso mucho en eso de romper el tropo. Mm, Para que ujú, no, porque además es eso, como tú dices, hace unos años la literatura fantástica era más encorsetada, había como una serie de reglas ujú, muy estrictas, pero ahora se está rompiendo primero porque la gente está cansada de leer siempre lo mismo, que es lógico, o sea, el público ujú, se harta. Pero yo también lo de, aparte de por la entrada de autores más jóvenes que están haciendo cosas distintas, aunque parezca una tontería, para mí una de las claves, por ejemplo, del triunfo que está teniendo ahora la fantasía asiática, es ujú, precisamente que no trata los mismos temas de la fantasía occidental y nos parece más original, nos ujú, parece más fresco, nos parece más nuevo. ujú, Y en el fondo un poco sí que lo es. ujú, Entonces, claro, no es lo mismo leerte la fantasía de toda la vida de un Asimov o de un Bradbury y demás, que es interesante y es bonita, nadie no dice que no, pero ahora te lees, por ejemplo, Alice de Bodar y dices, ujú, es que, madre de Dios, es que esto es completamente distinto a lo que yo había leído hasta ahora y de repente te parece muchísimo más ujú. interesante, claro, porque el enfoque no es un enfoque eurocentrista, Eso. blanco, y claro, esas cosas de repente te parecen Mm, mucho más, pues eso, es más original. ujú, Y eso es una cosa que tú como escritora eurocéntrica tienes que empezar a claro. pensar, es decir, tienes que salirte del círculo en Mm, el que tú conoces porque ya no es interesante. mm, ya. Aparte de que Está, yo creo que esas grandes historias ya están contadas. ya Ya ha está. habido gente antes que tú, gente muy buena, Ujú, que ya las ha contado. ujú. Tú ahí no puedes competir, tienes que buscarte un campo nuevo. Y si, por ejemplo, tuvieras que explicar brevemente qué es Terralinde a alguien que no haya leído ninguno de los libros todavía, cómo la definirías? Pues cuando yo pensaba en Terralinde pensaba un poco en fantasía, en ese mundo de fantasía que no tiene fronteras, porque en realidad en Terralinde las fronteras son una cosa muy difusa Claro. y que existen todas esas cosas que los humanos pensamos que son imaginación. Solo que las hadas que viven allí piensan que los humanos no existen, Mm, que los humanos son una imaginación ujú, y que los humanos son una invención de las hadas. ujú, Entonces para mí Terralinde es ese mundo donde tienes una tierra mágica, tienes una tierra donde las hadas existen y viven y la magia es una cosa que es tan natural como para nosotros puede ser montarse en un coche, ujú, que sería lo antinatural de hecho es que no exista la magia porque en Terralinde todo el mundo puede usar magia de una manera u otra ujú, y utilizar también todas estas cosas que conocemos, pero que hasta ahora mm, yo creo que se les podía sacar más jugo del que se le había sacado en algunos casos, que era pues, la mitología celta, la mitología griega, ujú, también un poco el acervo cultural de aquí de España, porque hay algunas cosas que son pues nuestras propias, un poco de algunas cosas que son nuestras propias costumbres o nuestras propias, digamos, nuestra propio folclore, ujú, mezclarlo todo ujú, e ir creando este mundo en el que igual te cruzas con un sátiro y una dríade que vienen de la mitología griega, que igual te encuentras con un esloago o un knocker que vienen de la mitología inglesa, ¿no? Del ujú, folclore inglés. Y me gustaba mezclar esa idea, ¿no? Esa idea de, por un lado, el folclore más anglosajón y el folclore ujú, mediterráneo y unirlos para crear pues una especie de cosmología de los seres faéricos ujú, y que fuera una cosa que por un lado forma parte del acervo de que son culturas europeas, pero muy mezcladas, ujú, ¿no? Porque siempre ha habido como un poco de división y digo, bueno, pero nosotros estas cosas se pueden mezclar y quedan bien y en el fondo se ha hecho otras veces, no es la primera vez que ya, se hace, ujú. con lo cual es de sacarle más partido. Una de las cosas que me ha gustado mucho cuando estaba empezando a leer Conjura de Otoño es, bueno, la gente que no conoce Sevilla no le sonará, pero a los que hemos vivido en Sevilla, yo me he criado, o sea, he estudiado la carrera en Sevilla, cuando uno de los personajes
se acerca a un sitio que es la Carbonería, que es un sitio Sí. mítico en Sevilla. Entonces me hizo muchas gracias ese guiño, porque es verdad que vas incluyendo cosas de nuestra cultura y, vamos, yo creo que toda la gente pues, de una cierta edad en Sevilla conoce qué es la Carbonería, que es un sitio así como Claro, muy alternativo. Bueno, no es que sea alternativo, a lo mejor es alternativo ahora porque bueno, representa una serie de cosas, pero es un sitio pues donde hay mucha cultura, donde hay conciertos de flamenco o o de lo que eh, sea, porque tú entras en la carbonería y nunca sabes qué te vas a no sabes encontrar. lo que yo no sé es cómo llegar a la carbonería, porque a mí siempre me han Desde el llevado. instituto, desde el Instituto Británico. Ah, Yo es que vale. la gracia que tenía es que yo iba al Instituto Ah, vale. Británico, clases por la tarde de inglés, y a veces pues salía y en vez de irme directamente a mi casa, sobre todo los viernes, Ujú. me iba un ratito a la A la carbonería, carbonería. me tomaba, me pedía un montadito, me pedía cualquier cosa y me sentaba. Y es que algunas de las partes de la Corte de los Espejos yo empecé a escribirlas en la carbonería. Sí, entonces Me esto me ha sentaba gustado allí, mucho me ponía porque, allí a escribir. porque me gustaba, me gusta esa referencia a Sevilla. Sí, de hecho, hay muchas cosas. O sea, para mí, por ejemplo, en este libro de la Conjura de Otoño, a lo mejor no sale tanto, pero en la Corte de los Espejos, la última primavera sí, para mí el Jardín de Marcias es el Parque de María Luisa. O sea, yo esa idea de parque salvaje y tiene muchas cosas, porque yo siempre he dicho que la Corte de los Espejos es una mezcla de lo que me gusta de la arquitectura andaluza típica sevillana, con Ujú, el neomudéjar, los azulejos y demás, ujú, pero por otro lado también me gusta Gaudí con esas formas redondas y demás. Yo mm, siempre he dicho que es una especie de explosión de las dos cosas, ¿no? sí, Hombre, tú vives en la ciudad que vives, pero yo cuando hablo de las calles de la Corte de los Espejos pienso mucho en la judería, la pienso judería, en que calles de Sevilla, que son esas pequeñitas. calles estrechas, pero que son coloridas, ¿no? Porque Mm, también es una cosa que cuando hacemos los mundos estos de fantasía, parece que todas las ciudades tengan que ser sucias y embarradas mm, y oler mal y tal y cual. Y no sé, mm. era por decir, ¿no? Ya que tenemos aquí esto que tiene tanta luz y tanto color, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Y de hecho, también conectando con lo que estabas comentando antes de la mezcla de mitologías, quiero hablar un poco de los nombres, porque es que hay nombres, es que hay muchísimos personajes, los nombres son alucinantes. Hay alguno que, bueno, Nicasia es un nombre que a lo mejor no nos parece, es inusual, pero bueno, desde Hadul, Manx, Jirkas, Sigurd, me parecía como, me recordaba a Sigourney Weaver y otros muchos que no sé ni cómo pronunciar. ¿Cómo decides en general los nombres de los lugares y de los personajes? A ver, los nombres de los personajes normalmente los busco mucho en función que de alguna característica del personaje. Por ejemplo, Nicasia significa en griego la que triunfa, Ujú, porque viene de la diosa Nike, ujú. ¿vale? Y además es un homenaje a mi profesora de primaria que se llamaba Doña Nicasia. O sea, Ah, que es un nombre que en España todavía no es tan diferente. Lo mismo pasa con Eleazar. ujú, Eleazar era un profesor mío de clase. ujú, ujú. ¿Vale? Entonces son nombres que te llaman mucho la atención, suenan muy bien y dices, Sí. bueno, pues los puedes usar porque están ahí, suenan bien. Te sales un poco también del tema de que para hacer literatura fantástica siempre tengas que usar nombres anglosajones o Mm, anglizados, que es una cosa sí. que me parece un poco aburrida. Y entonces lo empiezas a buscar, ¿no? Por ejemplo, Mm, tú decías antes lo de Sigurd. mm. Pues Sigurd viene efectivamente de Sigourney y es la contractura antigua Ah, de vale. Sigurd. Y me gustó mucho porque es una mezcla que por un lado es un nombre que me sonaba muy fuerte para el personaje que era Ujú. y yo quería hacerle un homenaje pues un poco a ese personaje que además está basado en Aranzazu Serrano. Es Ah, un personaje que por eso viene del hielo, viene de la ah, muy nieve, bien. es una elfa rubia, que viene de un país de donde, de hecho, ella en una de las frases se le reclama como una hija de la nieve y la tormenta, que es el nombre del primer libro de Nenheim. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, cuando yo pensé en ese personaje que además lo necesitaba, pues como me recordaba mucho a Arantxa, decía, pero necesito un nombre fuerte. Y fue el de Sigurd, ¿no? Claro. Willión es una deformación del gaélico que significa la oscura. Ajá. Entonces, yo voy buscando mucho nombres raros, pero busco muchos nombres del gaélico, nombres que vengan de, incluso a veces, ya te digo, por ejemplo, ay, sí lo diré. Reya, por Ujú. ejemplo, es una
cristianización de Ujú. rey, pero de Ajá. rey de antiguo, es Ajá. un nombre bastante español, pero muy antiguo, ¿no? Ah, Entonces tú vale. coges y dices, vale, significa rey, reina, pues dices, vale, pues me pega para el Ya. personaje Ujú. y lo tiras para adelante, ¿no? Ujú. Entonces, voy buscando todos estos nombres, me gusta que tengan algún tipo de significado y muchas veces directamente es, por ejemplo, hay nombres que simplemente, por ejemplo, Marcias era un sátiro en la mitología grecolatina y un sátiro que es muy famoso Claro. que es Marcias. Pobrecito Sí, mío tuvo muy mala suerte, el mío tiene un poquito más de suerte, ¿no? sí. Pero son cosas que los asocio así. Y, por ejemplo, el hada que acompaña a Sigurd, que es Lena, Ujú. su nombre de verdad es Magdalena. Ah, Pero Magdalena es porque ella es muy golosa. Entonces, cuando tuvo que elegir un nombre de hada, eligió el nombre de su dulce favorito. ah, Y eso ya, entonces, pero como diminutivo la llaman Lena, Lena. Ujú. ¿vale? Ujú. Entonces, tiene ella ese carácter de complicidad Ujú. entre las dos chicas que, bueno, tienes que tener un nombre que las hadas normales podamos pronunciar. ¿Cuál sería tu nombre? Ujú. Y es como si yo dijera, pues yo me quiero llamar Cupcake. Y tú, Sí, claro. vale, vale. Pues nada, si tú quieres que te llamemos Magdalena, te llamaré. Pero eso entre las hadas es rarísimo, ¿no? Como si Sí. le pusieras a tu niña tortilla. Entonces, Sigurd la llama Lena precisamente por el hecho de decir, bueno, Sí, sí, sí. diminutivo, ¿vale? Tú te Sí, llamas sí. como tú quieras, pero diminutivo. No, son todos nombres, o sea, es que yo iba pensando, y además me acordé de una cosa que hablamos en su momento cuando nos conocimos, cuando publicaste La Corte de los Espejos, que me comentaste algo que a mí me alucinó y desde siempre lo cuento, como, pues una vez cuando hablé con Concha Perea me dijo que ella, y no sé si todavía lo haces, pero creo Sí, recordar que me dijiste que tú hacías, o sea, escribías de tus personajes todo, sí, absolutamente, sí, y que sí, sí. tenías cuadernos y cuadernos y fichas y tal Mira, de no me todos los tengo que ir muy detalles, lejos. aunque luego no iban a salir, pero tú lo tenías que saber. No tengo muy lejos, todavía tengo el cuaderno, todavía está por aquí el cuaderno de conjura. Aquí tengo otro, sabes que todavía los tengo por aquí porque hasta hace poco Me estaba. parece Sí, alucinante. sí. Yo lo escribo, lo apunto todo, lo escribo Todo. todo. Yo soy muy enferma con eso. Y sí, sí, relleno muchísimo cuaderno de detalles, tonterías, Ujú. de cosas que luego me van a servir para darle personalidad al lector, de cosas que no me quiero olvidar, porque además eso, yo tengo TDAH, olvido muchísimas cosas, entonces más vale un lápiz corto que una memoria larga. Porque mi memoria no es larga. Entonces yo lo voy apuntando todo y luego hay muchas cosas que a lo mejor en un momento me parecen una idea cojonuda, luego las vuelvo a leer en el cuaderno y digo, no era tan buena idea esto, te has dejado llevar por el entusiasmo. Pero bueno, no está de más apuntarlo, es más fácil desechar una mala idea, o sea, prefiero desechar una mala idea que perder una buena. Claro. Así que yo lo apunto Sí, sí, todo sí. y bueno, en mi caos me organizo y ya está. Claro que sí. Yo es como uno de los ejemplos que siempre suelo dar. Digo, pues es que yo conozco a una autora, en este caso Concha Perea, que es que lo escribe absolutamente todos los detalles para acordarse de todo, aunque sean cosas que luego no vayan a salir necesariamente, pero ella lo tiene que tener muy claro. Y a mí es que me parece alucinante. A mí, yo me muero de envidia porque me encantaría ser así y no soy así, pero es que me alucina que tengas toda esa información. Me gustaría saber qué te ha resultado lo más fácil y lo más difícil a la hora de escribir la conjura de otoño. Lo más fácil ha sido la trama de Nicasia porque la tenía muy interiorizada, era Mm, una cosa que tenía bastante segura y no me resultaba especialmente complicada porque Nicasia es un personaje que lleva conmigo tantísimos años claro. que escribir sobre él, o sea, lleva tanto tiempo viviendo en mi cabeza que es casi como una yo pequeñita a la que conozco muy bien y sus partes me resultan relativamente fáciles de escribir. Mm, Pero, por ejemplo, tanto William como Yadul me costaron mucho trabajo de escribirlos, porque William es un personaje que no se parece a su... es como un poco la antítesis de lo que a mí... O sea, por un lado yo quería que fuera un personaje que fuera comprensible. Es un personaje que es la heredera en el mundo de Terralinder. Las mujeres no tienen derecho a heredar los títulos, ¿vale? En el mundo, en los CIDE son patriarcales y muy binarios, con lo cual el que hereda los títulos y el que tiene derechos son siempre ellos, ujú, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que William es hija única.
Y su padre no quiere que el apellido se pierda, porque si ella se casa, el que va a heredar el título será el marido, pero el apellido se perderá. Ujú, Y el padre dice, bueno, yo voy a hacer aquí un chanchullo, te voy a dejar a ti, pero tú tienes que estar a la altura del apellido de la familia. ujú, Y esta pobre nunca está a la altura del apellido de la familia. ujú, Y yo quería hacer un poco la construcción de este personaje que, por un lado, se libera, pero se libera regulinchis. Entonces ya, es un personaje que me costaba mucho trabajo porque era una experiencia tan ajena a mí que ujú, había momentos que era de, espérate, no me estaré, uy, espérate, me estoy pasando, no sé cuándo. Y era bastante complicado. Y el otro era Yadul, porque Yadul es un padre y es muy, muy padrazo. Y claro, yo tenía esa historia de padre que está lidiando con una hija que en realidad es lo típico o sea, de lidiar con un adolescente problemático, pero ujú, claro, yo no tengo hijos ujú, y la adolescencia me queda muy lejos. Y había momentos que estaba diciendo, lo está reponiendo bien porque, bueno, sí, yo me acuerdo cuando yo pensaba que todos mis padres eran tontos y que yo me lo sabía todo de la vida. Digo, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Había momentos claro. que era esa idea que Yadul quiere proteger, y tiene esa dualidad de por un lado quiere proteger a su hija, pero por otro lado no quiere cortarle las alas, quiere que Mm, sea capaz de tomar sus propias decisiones. Pero mm, claro, él ve como las decisiones de su hija la llevan al abismo de cabeza y ya, esa decisión de, oh Dios mío, esta niña me lleva por el camino de la amargura. mm, Y quería un poco hacer eso. Y me costó bastante trabajo por el hecho de que había momentos que yo decía, no sé yo si esto está quedando ujú, especialmente bien. Bueno, venga, va, tira. ujú. Y yo decía, los lectores cero no me han dicho que sea horrible, así que tú tira. Mm. Sí, porque como digo, hay muchísimos personajes, tenéis que leer la historia, bueno, vais a encontrar un montón de aventuras y un montón, para todos los gustos, o sea, os va a gustar, estoy convencida de ella. Y quería saber una curiosidad que le pregunto, esto es una parte más técnica, es, ¿tú te acuerdas de cuántas versiones del manuscrito, así a grosso modo, habrás Mm, elaborado? Me acuerdo porque además hubo dos de ellas que fueron especialmente traumáticas. Una era porque ya llevaba casi 400 páginas. Pero yo las escribía y yo las volvía a leer, las leía, las releía y decía, esto Ujú, es que no tiene forma, es que no va, llevo 400 páginas, todavía no he entrado en la guerra, no sé cómo lo voy a hacer, ujú, no sé cuánto. Y hubo un momento en el que ya decía, bueno, es que lo podría reescribir por aquí, podría hacer por mm, acá, es que le puedo hacer un recorte. Y luego ya me estaba dando cuenta y digo, Concha, vas a hacer un Frankenstein y los Frankenstein siempre salen mal. mm, Frankenstein se come a su creador. mm. Digo, o sea que Frankenstein no, ¿vale? Y entonces tuve que coger las 400 páginas de manuscrito y decir a la basura entera. O Ay, sea, Margaret Atwood dice que la papelera es el alivio que Dios le da a los escritores, porque entonces yo dije, bueno, es un Dios cruel, pero es un Dios. ya. Y la tiré, y yo en mi cabeza escuchaba los chillos de mi editora. Cuando dije, cuando yo le explique que he tirado todo esto, que voy a volver a empezar a decir, me va a matar. Uf, Pero sí, pero ya, porque además llevaba 2 años y pico, pero es que no tiraba para adelante ni para atrás, era una cosa ya. que no había manera, no, o sea, yo la leía y decía, esto no es para nada, y además eso, digo, llevo 400 páginas y todavía no entra en la guerra, y el libro debe tener unas 600 y pico como mucho. Ujú, Digo, no, imposible. Entonces, yo creo que versiones largas que yo deseché prácticamente enteras, hubo dos. mm, Y luego hubo otros dos manuscritos que fue un poco retocar y tal, pero ya, la verdad es que a partir de que tiré el segundo, por lo menos dije, vale, el primero fue un duelo, porque lo tiré y no tenía ni puta idea, pero cuando el segundo dije, a la mierda, ujú. dije, vale, pero hay una cosa buena, vamos a respirar hondo, ya sé lo que no quiero hacer, Claro, que fue el momento en el que dije, hay que dividir la historia. claro, Y dije, bueno, ya sé todos los errores que he cometido y ya sé los que no tengo que cometer. o sea Y la que, verdad es que a partir de que tomé esa decisión, la novela se volvió. Muchas veces es que nos empecinamos en escribir algo de una manera determinada o cumpliendo una regla que además nos la imponemos nosotros y el momento es decir, no, mm, no mm, funciona. O sea, mm, no te emperres, estás intentando escribir una cosa que no funciona. sí, Fuera. hay que saber reconocer ese momento. Yo siempre digo que a mí personalmente, por qué me cansa tanto escribir, es porque estoy tomando decisiones en cada segundo, en cada palabra que utilizo, en cada escena que compongo. Entonces, eso
eso te drena muchísima energía porque estás tomando, o sea, el personaje, el nombre, de dónde viene, cómo es, cómo se comporta, qué hace, qué no hace. Entonces, es lo que tú dices. Y yo entiendo, teniendo tantísimos personajes como hay en esta historia, tiene que ser agotador. Sí, es que a veces llegas a puntos que dices, sobre todo cuando tú estás intentando escribir una cosa, quieres, porque a mí es una cosa que yo intento valorar, ¿no? Que tú puedes contar una historia, pero si la puedes contar en 600 páginas en vez de en 800, cuéntalas mejor en 600. Mm, ¿Vale? O sea, yo lo de lo bueno, sí breve, dos veces bueno, lo llevo muy a ujú, rajatabla. O sea, ujú, yo intento no meter relleno a ser posible o no explayarme en cosas que a lo mejor a mí me apetece muchísimo mm, contarlas, pero que luego tú tienes que darte cuenta de mm, que no van a ningún lado. mm, Entonces, muchas veces también es esa dificultad de decidir qué cuentas y qué no cuentas, mm, ya, qué es importante y qué no es importante. Y es verdad que hay días que dices, mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo voy a escribir esta historia, esta escena que me apetece un montón escribirla y mañana decidiré. ya. Porque lo que es hoy, hoy no me apetece tomar decisiones. Yo entiendo perfectamente. Y bueno, un poco ya para ir cerrando, me gustaría saber si nos puedes contar algo de en lo que estás trabajando actualmente. Pues mira, actualmente me estoy dando un descanso de novela, porque quiera o no quiera, llevo muchos años escribiendo novelas. Ujú. Todavía no puedo dar muchos datos, pero estoy escribiendo un mini ensayo Ah, sobre un tropo de la literatura gótica. estupendo. Y estoy ahí leyéndome, pues ahora me estoy leyendo El ancho mar de los sargazos, Ujú, que es un libro fantástico que da la versión de la historia es la mujer en el ático de Jean Grey. ujú, Entonces, El ancho mar de los sargazos está escrita desde el punto de vista de Bertha Manson, que es la mujer encerrada en el ático del señor Rochester. mm, Y me está encantando. O sea, yo pensé que el libro a lo mejor se iba a ser un poco pesado, pero me está gustando muchísimo. De hecho, creo que me lo acabaré esta noche o mañana. ujú, Y estoy ahí buscando elementos y tal, y la ujú, verdad es que es una cosa que me está gustando mucho porque me apetecía darme un descanso. Una cosa buena que tiene el ensayo frente a la novela es que tú lo que vas haciendo es leer, recopilar información y vas diciendo, vale, esto hay que contarlo, esto es interesante, ujú, esto tal. Y bueno, pues es bastante diferente, no es tampoco especialmente fácil, pero yo lo encuentro un poco más relajado, porque a mm, fin de cuentas tú lo que vas haciendo es dándole forma a la información que vas encontrando. ujú. Así que mira, ahí estoy escribiéndolo, no sé cómo saldrá, pero bueno, Bueno, la pues verdad, por ahora estoy en la fase de documentación, que siempre es la que me gusta, esa es que es chula, sí. leérmelo todo, Ujú. así que bien. Ahí se disfruta muchísimo, muy bien. Y bueno, si pudieras invitar a alguien a que nos visitara en Librísimo, pero tiene que ser alguien vivo, Hombre, claro, la Ouija todavía no la manejamos, porque no tenemos Ouija, si no. claro. Si no, pues como la hemos nombrado, yo te diría Aranzazu Serrano. Aranzazu. Si en algún momento tienes la oportunidad, Sí, habla con ella, que además seguro que tiene muchísimo que contar y es una autora súper interesantísima. sí. Bueno, desde aquí un saludo a Aranzazu Serrano y esperamos contar con ella muy pronto, claro que sí. Y ya para acabar, bueno, yo me pasaré aquí horas hablando sobre... Hay un montón de cosas sobre la fantasía épica que me encantaría preguntarte, pero bueno, para ir ya con la última pregunta, ¿cuál es el último libro, aparte de este que nos has comentado que es para tu proceso de documentación, o dentro de tu proceso de documentación, cuál es el último libro que has leído así de narrativa que te ha gustado tanto que lo recomiendas? Porque estamos creando esta librería virtual con todas las recomendaciones de todos los que nos visitan. Pues mira, el último libro que me he leído, que os recomiendo muchísimo que os leáis, es de Ortiga y Hueso. Ajá. Ortiga y Hueso. Es un relato que me ha dejado maravillada. Ha tenido momentos en los que me he reído muchísimo. Es un cuento de hadas muy oscuro y Ujú, muy fantástico. Es una novelita corta, yo creo que me la leí en un fin de ujú, semana. ujú. Y todas las protagonistas te maravillan. O sea, porque ves todos los tópicos de los cuentos de hadas, pero Sí. con un girito, Ajá. con una cosa que no te esperas, con un algo. Y es un relato que me ha gustado muchísimo. Y el hecho de que haya una gallina poseída por el demonio y se va paseando por el relato, a mí, de hecho fue el argumento de compra para mí. No es una gallina poseída por el demonio. Me llevo el libro este de la gallina. Una gallina poseída. ¿Y de Tenía una gallina poseída. qué autor es? O... Kim Fincher. Vale, vale.
Perfecto. Pues nos lo vamos a apuntar y quizás la Sí, podamos creo que también. la editorial es Gran Travesía. Ah, vale, estupendo. Bueno, pues ahí está la recomendación. No os puedo dejar de recomendar yo misma el Conjura de Otoño, esta nueva novela de fantasía de Concha. Y a ti decirte, Concha, que encantada de que estés aquí. Esperamos que vuelvas de nuevo con otros proyectos Sí, pero que vamos a ver nosotros si lo... no tardamos tanto entre una y Exacto. otra. Es bueno, no nos vamos a ver ahora mucho, o sea que Sí, sí, sí. vamos a recuperar el tiempo perdido, pero como sabes, bueno, como quería decirte, esta es tu casa y esperamos que puedas venir muchas más veces. Pues muchísimas gracias.